Bienvenidos a este Día Mundial de la Diabetes. Eso lo estamos celebrando en conjunto con la Federación Internacional de Diabetes. Para nosotros es un placer celebrar esta reunión para controlar diabetes, una enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo entero. Sabemos que la conmemoración de este año se celebra en circunstancias muy especiales en la pandemia de COVID que afecta a toda la región. Tenemos 22 millones de personas infectadas por COVID-19 con 700,000 muertes en un periodo muy corto. COVID-19 ha tenido un efecto grande en todos nosotros e incluso es aún más así para las personas diabéticas. Ellos con su diabetes corren un mayor riesgo de enfermedad con la COVID y también de fallecimiento. Se ha hablado con los países de la región. Algunos países de la región han tenido una disrupción en el tratamiento de diabetes. Las personas con diabetes necesitan una atención de calidad continua para controlar su enfermedad y prevenir las complicaciones. Entonces, estamos conmemorando el Día de la Diabetes, pero es importante crear una mayor conciencia sobre esta enfermedad y ver que se pueda proporcionar una atención continua a todos aquellos que necesitan esa atención. Hoy tenemos una serie de expertos de la región que van a compartir experiencias en términos del manejo de diabetes en las Américas en el contexto de la pandemia de COVID. Empezamos hablando de los desafíos y después tendremos una mesa redonda hablando de las perspectivas de los diferentes países en la región y terminamos hablando de las nuevas herramientas de la OPS. Antes de empezar, quería darles una idea del programa de diabetes en las Américas. Entonces, simplemente para recordarles, la diabetes es un problema de salud pública en la región, en donde tenemos 62 millones de personas diagnosticadas con diabetes. Y a la izquierda tenemos la prevalencia de diabetes en todos los países de la región, yendo de el país con más diabetes al país con menos. Y en naranja tenemos la prevalencia de diabetes en las mujeres y en el otro color verde en varones. Ven ustedes la prevalencia, pero hay toda un rango. La prevalencia para la región es 8,3%, pero el rango es grande, de 14,5% a Canadá con 5,5%. En casi todos los países, las mujeres sufren más de diabetes que los hombres. Y eso muestra lo importante que es priorizar las poblaciones de las personas con diabetes. Las personas que están en el Caribe, las mujeres, poblaciones indígenas, las personas con tuberculosis están a más riesgo. Y claro, no podemos hablar de diabetes sin hablar de obesidad. Esta región es una de las más obesas del mundo. La tercera parte de la población está en condición de obesidad. Sabemos que hay grandes diferencias en tratamiento y en reducción de las tasas de control, y esto lleva a una mayor demanda de diálisis, amputaciones, y entonces hace falta mejorar la capacidad del servicio sanitario, la calidad de atención, y también hay que educar y enseñar el automanejo. Además, hay que tener un sistema de monitoreo y de información para asegurar la calidad de la atención. Vamos a hablar de estos temas y muchos más gracias a los panelistas, y con eso le doy la palabra a un investigador importante en SANESA, Centro de Endocrinología en Argentina, y nos va a hablar de los desafíos para mejorar el control de la diabetes. Doctor, es un placer darle la palabra. Ready, I will start. Si estamos listos, puedo empezar. Tenemos interpretación simultánea. Si alguien quiere escuchar la interpretación, deben ir al botón en la parte inferior de la pantalla donde figura el globo terráqueo. ¿Me pueden escuchar? Sí. Muy bien.
Buenos días y gracias. Por la invitación y gracias a la audiencia, porque sin la presencia de ustedes esto no tendría sentido. Y quiero llamar la atención sobre el título de mi presentación, la epidemia de diabetes, que cuando se acuñó este nombre no había un ejemplo como la pandemia que hoy tenemos, y lo acertado del título es cuando hoy ve lo que es una pandemia, realmente cómo afecta a la salud de las personas y cómo tiene un impacto socioeconómico importante. Y para tener una idea de la magnitud del problema, reforzando lo que dijo la doctora Luciani, en esta imagen uno ve que en el mundo hay alrededor de 382 millones de personas con diabetes, algo importante, el 46% no diagnosticadas, y nuestra región prácticamente tiene algo así como el 7, el 8% de esa población. Ese número lamentablemente disculpe, no es... ¿Sí? Disculpe, hay dos problemas. Uno es que no vemos tu pantalla y la otra es que algunas de las personas dicen que no se está escuchando nada. Creo que es porque hay que poner, si estás escuchando en Spanish, hay que poner... Sí, escucho. Ya, pero los participantes no se está escuchando. Así que hay que poner off en interpretation si estás escuchando en español. Como el Dr. Gagliardino está hablando en español, hay que poner off para escuchar a él y no los traductores. Mil gracias. Y Dr. Gagliardino, si puedes, por favor, poner tu screen, your screen. ¿De nuevo? Sí, porque no se ve las láminas. ¿Ahora no? Ahora no. Perdón, no entiendo por qué. En share screen. ¿Sí? Ahora sí. Juanjo, vemos tu pantalla, dice, estás mostrando la pantalla que dice Zoom, iniciar reunión. Ahora sí, ponlo en... ¿Ahora la estás viendo? Hasta, Tienes que ampliarla y ya lo vemos bien. Sí, me esperas un instante que necesito poner la pantalla entera. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Adelante, Dr. Gagliardino, disculpe la interrupción. Entonces, sí, está bien. Había hecho una referencia a la epidemia de diabetes, un título acuñado hace tiempo, cuando no teníamos experiencia de lo que era una epidemia. Hoy, cuando enfrentamos al coronavirus, podemos ver que realmente esa fue una determinación acertada, cuando vemos el impacto en la salud y el impacto socioeconómico que una pandemia tiene. Y para tener una idea de la dimensión del problema, tenemos esta imagen en la cual vemos que en el mundo hay alrededor de 382 millones de personas con diabetes. Dato importante, el 46% no están diagnosticadas y nuestra región tiene alrededor del 7% de esas personas. Número que lamentablemente no es estable. Y cuando uno ve, cuando se ha hecho un control, como ocurre en este caso, que cada 4 años verificamos lo que está pasando con las enfermedades que son factores de riesgo cardiovascular, vemos que la diabetes en el periodo 2005 al 2018 ha crecido un 51%. Pero lo que no es menos grave es que la obesidad, sobre todo la obesidad de tipo central, que es la antesala de la diabetes tipo 2, ha aumentado un 74%, lo cual implica que en el corto y mediano tiempo la diabetes tipo 2 va a seguir en aumento. La otra historia es que el diagnóstico suele ser tardío, y este diagnóstico tardío hoy se sabe cuantitativamente cómo impacta en los eventos cardiovasculares. Por ejemplo, si uno compara lo que ocurre con tratamiento intensivo de la diabetes versus tratamiento estándar, y 3 años y 6 años, o cuando hay 3 años de retraso en el diagnóstico con terapia estándar en los dos casos, uno ve que comparar las terapias entre sí no hay diferencias muy grandes en los 10 años. Pero cuando uno compara 3 años de retraso versus 6 años, que son estas dos curvas, uno ve que a partir de los 5 años ya se empiezan a separar las curvas y lamentablemente el riesgo de tener un evento cardiovascular aumenta significativamente.
Si a esto le agregamos el grado de control, es decir, cuántos pacientes están en meta, y en este caso tenemos 2.550 pacientes con diabetes tipo 2 atendidos por 210 médicos, de los cuales la gran mayoría son especialistas en diabetes y el resto son médicos generales, pero que tienen experiencia en la prescripción de insulina. Y si dividimos a esta población en menos de 5 años, en más de 10 años, y lo que está en el medio, y las terapias, lo que es antidiabéticos orales, lo que es la combinación de antidiabéticos orales con insulina o solo insulina, uno puede ver que, por ejemplo, menos de 5 años de antigüedad con antidiabéticos orales, el 68% tienen hemoglobinas de menos de 7. Y va disminuyendo a medida que pasa el tiempo porque va disminuyendo la masa y función de las células beta. Aún así, después de los 10 años todavía tenemos un 54% de pacientes en meta cuando tenemos antidiabéticos orales. Pero vete aquí que cuando pasamos a insulina combinada con estas antidiabéticos o insulina sola, no importa cuál es la antigüedad, la eficiencia de la terapia insulínica para mantener pacientes en meta baja alrededor del 30%, lo cual implica que no es solamente un retraso en la prescripción de insulina, sino que el régimen prescripto no es el óptimo. Y esto degenera, lógicamente, la aparición de complicaciones que son microvasculares. En este caso, la retinopatía es la más fácil de ver y esta deriva en la ceguera con una discapacidad muy clara. Recordemos que la ceguera, la microangiopatía diabética y la retinopatía es la causa más frecuente de ceguera en adultos, no traumática. Y en segundo lugar, la macroangiopatía. Acá tenemos una arteria coronaria en la cual evidentemente el ateroma ha dejado una muy pequeña luz por la cual puede llegar el oxígeno a través de la hemoglobina, y esto es la causa de la macroangiopatía que representa el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio y las amputaciones de miembros inferiores. Estas complicaciones desarrollan e impactan a nivel de los costos de atención. En este caso, en este grupo, es un estudio en el cual hemos tomado 1.000 pacientes que no tienen diabetes, 500 pacientes que tienen diabetes tipo 2 pero no tienen todavía complicaciones y 500 pacientes que tienen diabetes tipo 2 pero ya tienen complicaciones. Y el gasto total resulta de sumar las consultas, la medicación, las prácticas, el laboratorio y obviamente la hospitalización es el costo mayor. Pero lo que podemos ver aquí, por ejemplo, que el costo total, y esto está en pesos argentinos del año 2014, vemos que una persona que no tiene diabetes consumía esta cantidad de dinero para su atención. Pero el hecho de aparecer la diabetes subía ese costo un 78%. Ahora, si aparecían las complicaciones, comparando este costo con el del paciente sin diabetes, hay un aumento del 262%. De manera tal que esto es la repercusión socioeconómica que estábamos planteando inicialmente. Quiere decir que a esta altura uno tiene que aceptar que la actitud que hemos tenido, la actitud médica, no ha sido la ideal y probablemente sea el momento de cambiar de paradigma. Y cuando hablamos de paradigma estamos pensando que históricamente siempre pensamos que la diabetes iba a tener solución a través de los especialistas. Porque el diabetólogo es en teoría el que mejor conocimiento de la enfermedad tiene, es el que dicta habitualmente las guías de práctica clínica y obviamente sería el que las cumple. Pero debemos decir que también es el que menos pacientes suele ver. Y el grueso de los pacientes está en el nivel primario de atención. Y en ese nivel primario de atención, evidentemente, es el primer contacto que tiene el paciente con la salud pública. Y ahí deberíamos seguramente optimizar el uso de los recursos. En segundo lugar, el control anual, ya sea cardiovascular y oftalmológico, probablemente hay que cambiarlo de nivel porque los estudios que se necesitan en estos dos casos no están en el nivel primario de atención. De manera tal que hay que unificar y coordinar estos dos núcleos y nuestra especulación es que la educación es la que puede unificar todo este sistema y optimizar su funcionamiento. Y para demostrarlo, lo que hemos hecho es tomar un municipio de la República Argentina que es uno de los sitios de más problemas para la diabetes.
¿Por qué? De más problemas. Porque es una región que tiene la densidad de... Porque es una ciudad que tiene la densidad de población más alta del país. En segundo lugar, porque tiene un nivel socioeconómico bajo. Y en tercer lugar, porque la calidad de atención, si la medimos, por ejemplo, a nivel de mortalidad infantil, es la más alta del país. En este municipio lo que hemos tomado son las 30 centros de atención primaria. Los hemos dividido aleatoriamente en dos grupos, un grupo control, 15 de ellas, que siguen haciendo lo mismo que han hecho hasta este momento, y otras 15 en las cuales hemos hecho una intervención educativa, asistiendo básicamente a los médicos asistenciales, a las enfermeras y a las personas con diabetes. Me voy a referir a esto después. Hemos hecho un año de seguimiento donde controlamos con un formulario Qualidad lo que ocurrió al inicio, a los 6 meses y a los 12 meses. Y las estrategias son las que dije, educativas fundamentalmente. El curso a distancia para médicos dictado a través de la Universidad de La Plata, con evaluaciones teórico-prácticas iniciales y finales. Otro curso para enfermeras, en este caso fue presencial, sin embargo hoy ya tenemos este curso también disponible a distancia. Y otro curso para las personas con diabetes, a las cuales finalmente se le entrega un manual que resume en primer lugar los conceptos de lo que es la diabetes tipo 2, la importancia de la actividad física y la actitud importante desde el punto de vista del plan de alimentación. ¿Por qué hacemos hincapié en el paciente? Porque lo que queremos es transformarlo en un participante activo y eficaz en el control y tratamiento de su enfermedad. Y en segundo lugar, sabiendo la carga enorme que tienen los centros de atención primaria, hemos dividido la consulta en 3 partes. En la primera, el administrativo, comienza el registro y en 10 minutos toma los datos del paciente. Luego pasa a la enfermera que en otros 10 minutos le toma la presión, le controla el peso, la estatura, el índice de cintura, le revisa los pies y en los próximos 10 minutos, son los últimos, el médico revisa lo anterior y hace un diagnóstico de precisión y una prescripción acorde a la necesidad. Todo esto va registrado y usamos el Qualidad, que es un formulario en el cual simplemente hay que hacer tildes que tiene que ver con los antecedentes del paciente, con el cuadro clínico actual, con el laboratorio, con las internaciones posibles y la prescripción. Y en la segunda consulta, el software del control del registro médico lo que hace es devolverle al médico una hoja muy simple donde hay 3 caritas, una sonriente, una neutra y una que está enojada, y lo que hace es comparar lo que tenía en la consulta anterior. Por ejemplo, la hemoglobina, si estaba alta, ve si ha bajado o se ha bajado, pero todavía no alcanza la meta, y de acuerdo a eso tiene la cara sonriente, neutra o enojada si no ha habido cambios además en la medicación. Esto le llega al médico y lo hace facilitar la discusión con el paciente para ver dónde ha estado el fracaso de esto. ¿Qué otras cosas le agregamos? Mientras el paciente está en la sala de espera, completa el FINRISC, con lo cual podemos hacer el diagnóstico de riesgo de estas personas y el diagnóstico precoz de diabetes. El sistema de registro automático y sistemático del Qualidad nos permite seguir viendo lo que está con el paciente a lo largo del año de seguimiento. La consulta compartida le da 30 minutos a cada paciente, pero esto no disminuye la eficacia que tiene cada integrante del equipo, porque cada 10 minutos se está viendo un paciente, pero el paciente recibe 30 minutos de atención en total. Y la interconsulta con el oftalmólogo y el cardiólogo, que generalmente está en otro centro, lo hace un call center, que es el mismo que una semana antes de que el paciente tenga la consulta, le recuerde que tiene que venir y consultar con su médico de cabecera. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? La deserción. Del 48% que teníamos en el grupo control, bajamos a un 28% en el grupo de intervención. Y desde el punto de vista de la interconsulta, de un 70% en el grupo control, subimos a un 100%. ¿Cómo repercutió eso en los resultados? Desde el punto de vista del grupo control no hubo cambios, pero ¿por qué deberíamos especularlos si seguimos haciendo lo mismo? Sin embargo, algún parámetro como el colesterol LDL tuvo algún cambio transitorio en los 6 meses,
pero rápidamente en los 12 meses volvió o está igual o peor que antes. En contraste, el grupo de intervención, ya ven ustedes que la tensión arterial, la glucemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada, el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos bajaron significativamente a los 6 meses y al año han bajado un poco más o por lo menos se mantiene donde estaban. Cuando estos resultados los hemos comparado con resultados similares descritos en la literatura, en una revisión de Trico, vemos que, salvo en la presión arterial sistólica, en todos los otros rubros que hemos comparado, ya sea hemoglobina, presión y colesterol LDL, el resultado que obtuvo nuestro grupo es superior al que está en la revisión general. En conclusión, lo que uno propone es que evidentemente las estrategias para disminuir las cargas socioeconómicas de la diabetes deben ser la prevención primaria, en primer lugar, haciendo el tamizaje. El FINRIS es un buen elemento, diagnóstico precoz y evidentemente tratamiento en todos los casos. Secundaria, tratamiento precoz después del diagnóstico de diabetes tipo 2 e insulinoterapia oportuna. Y el registro sistemático de datos, que es lo único que permite hacer un seguimiento objetivo de lo que estamos haciendo. El nivel. La atención primaria en muy buena interacción con el alto nivel para poder hacer las interconsultas y para hacer las evaluaciones anuales oftalmológicas y cardiológicas. Los actores, el proveedor de salud, si no tenemos convicción y no tenemos capacitación de los proveedores de salud, no podemos progresar. No solamente la salud pública tiene que estar involucrada, tiene que estar también la seguridad social y los sistemas prepagos. Y no podemos olvidarnos de las escuelas de medicina, porque ahí está el pecado original, en dedicarle el tiempo suficiente a las enfermedades crónicas no transmisibles para que realmente el egresado pueda enfrentarse con la realidad del mundo real. Y en segundo lugar, hacer hincapié en que el paciente no es un actor pasivo, sino que tiene que ser activo y tiene que estar continuamente participando en el control y tratamiento de su enfermedad. La herramienta, indudablemente, la educación implementada en todos los niveles. ¿Es esto una tarea fácil? Y más o menos como esto. Pero nos quedan dos opciones. O hacemos lo que dice este señor, no renuncio a mis sueños, sigo durmiendo, o hago una actitud activa, tomo el toro por las astas y me levanto de los problemas que tengo y trato de corregirlos y mejorar la situación. Desde ya vuelvo a reiterar mi agradecimiento y ofrezco a todo aquel que crea que considere necesario o interesante la herramienta que hemos utilizado, están disponibles y solo pueden escribirme a esta dirección. Con esto cierro, les agradezco la atención y estoy a disposición para lo que ustedes quieran en el futuro. Excelente y mil gracias, Dr. Thank you very much, Dr. Gagliardino, for this excellent presentation and review. Muchas gracias, doctor Gagliardino, por esta excelente presentación. Es importante tener este cambio de paradigma en donde el equipo de atención primaria trabaja con el paciente, la importancia del automanejo, el apoyo informativo, tener un sistema de información que da atención de calidad. Es importante ver la intervención que se hizo en La Matanza. Espero que eso se pueda aplicar en otras partes, en otros países también. Estoy segura de que hay muchas preguntas. Pueden poner las preguntas en el chat. Si tenemos tiempo, podemos responderlas al final y si no, podemos responder por correo electrónico. Luego se preguntó si esto se está grabando. La respuesta es afirmativa. Eso estará en la página web. Pueden accesar esa grabación después. De modo que muchas gracias, doctor Gagliardino. Y con eso paso a los panelistas, en donde nos van a hablar de la experiencia en diferentes países de la región. Empezamos con el doctor Douglas Villarroel, que es el presidente de la Federación Internacional de Diabetes para América del Sur. Doctor Villarroel, tiene usted la palabra. Vamos a activar la voz ahora. Muchas gracias, Silvana, y sobre todo por la organización de este panel y a la Organización Panamericana de la Salud por el intenso trabajo que está haciendo constantemente en la región para apoyar
no solamente la diabetes, sino todo lo que son enfermedades no transmisibles. Bueno, el acceso a la insulina es la única forma en que una persona que vive con diabetes, especialmente diabetes tipo 1, puede sobrevivir. Casi 100 años después del descubrimiento de la insulina, las personas que viven con diabetes deberían poder acceder a ella sin ningún obstáculo, pero lamentablemente no sucede así. Siguiente, por favor. Según publicaciones o lo publicado por la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 80 millones de personas con diabetes necesitan insulina. Y unos 40 millones de personas no pueden obtenerla porque el sistema de salud de sus respectivos países no pueden pagarla, y menos del 50% de los países de bajos ingresos tienen disponibilidad de insulina de manera general en el sector público. Esto no solo parece pues increíble, sino que es tan injusto, hasta se podría decir que es absurdo, por no decir vergonzoso. Siguiente. La región de SACA, que corresponde de la IDF, Federación Internacional de Diabetes, que corresponde a Sudamérica y Centroamérica, bueno, son regiones marcadas por los contrastes, como por ejemplo, tenemos acentos diferentes, tenemos alimentos tan variados, lugares y recursos naturales muy distintos, y también en lo que respecta al acceso a la insulina. Desafortunadamente, los contrastes con relación al acceso a la insulina son tanto o más marcados como las características que les comentaban en el aspecto cultural y de las personas. Siguiente. En nuestra región SACA, Sudamérica y Centroamérica, tenemos países que brindan a su población con diabetes todo lo que necesitan para manejar adecuadamente su condición, incluido no solo el acceso a la insulina y suministros para el manejo diario, sino también la tecnología y la educación sobre diabetes. Otros países no tienen acceso a la tecnología, pero su población sí tiene acceso a insulina, tiras reactivas y glucómetros. Y hay países que no cubren ninguno de los costos de medicamentos ni suministros para las personas con diabetes. Siguiente, por favor. Países como Argentina, Brasil, Chile, se aseguran de que las personas con diabetes reciban insulinas, tiras reactivas, glucómetros y que tengan atención médica con especialistas. Pero la situación del acceso a la insulina es desigual en personas con diabetes. Por ejemplo, en nuestra región, si tomamos en cuenta países como Panamá o Nicaragua, ahí las personas con diabetes tienen acceso a la insulina, pero no de manera continua. Y en algunos casos tienen que pagarla de su bolsillo. A precios más económicos, pero tienen que pagarla si no está disponible a través de su sistema de atención médica. Tener que comprar la insulina en las farmacias a precios elevados tiene un impacto económico en los pacientes y sus familias, lo que dificulta mucho el manejo de la diabetes. Países como Venezuela, de nuestra región, enfrentan muchos desafíos en el acceso a la insulina y al suministro. A veces los pacientes reciben insulina que no se ha etiquetado correctamente, por ejemplo, lo que hace que su uso sea muy peligroso para las personas que lo reciben. Otras veces, algunos hospitales tienen que pedir ayuda a otros hospitales para ver si pueden proporcionar insulina a sus pacientes, lo que no siempre es posible. En el caso de Bolivia, que es donde yo me encuentro actualmente y yo soy, existe en los papeles un seguro universal que debería proporcionar la insulina, pero no lo hace. La realidad es que los bolivianos con diabetes no tienen acceso a la insulina, glucómetros y tiras reactivas, lo que significa que la gente tiene que pagar por su tratamiento y muchas no tienen con qué hacerlo.
Para poner más contexto a la problemática en Bolivia, el sistema público sanitario en Bolivia no atiende a toda la población. Tan solo aproximadamente cerca de un 40% de la población total de Bolivia tiene acceso a algún tipo de seguro sanitario, lo cual, traducido en números reales, significa que aproximadamente 6 millones de personas no tienen seguro médico. Hay excepciones, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores de 60 años, tienen acceso a la sanidad gratuita. En el resto de los casos, los hospitales públicos bolivianos tienen un sistema que utiliza un mecanismo de comisiones estructuradas en el que los pacientes pagan los costos de su atención de acuerdo a su capacidad económica, pero tienen que pagar. A pesar de que hay aproximadamente 500,000 de personas con diabetes y muchas más personas con prediabetes, Bolivia no tiene una política, una estrategia o un plan de acción contra la diabetes. En muchas partes de Bolivia, especialmente en zonas rurales, las personas no conocen el tratamiento de la diabetes o tienen falsas creencias acerca de cómo tratarla. Estas personas, ya sea que habitan en pequeñas poblaciones o en ciudades, carecen de una educación diabética adecuada. En lo que se refiere a la clase media de Bolivia, las personas con diabetes que no tienen seguro tienen acceso a insulinas humanas, NPH de acción intermedia, rápida de acción corto, pero estos mismos individuos no reciben suministro esencial. El resto de las personas con diabetes que no están aseguradas se enfrentan a diario con dificultades para poder comprar la insulina. Muchas personas con diabetes buscan atención sanitaria en el sector privado que deben pagar de su propio bolsillo. Siguiente, por favor. Debido al COVID, las personas con diabetes no han tenido su suministro de insulina por parte de los sistemas de salud pública por mucho tiempo. Tampoco han podido hacer un seguimiento de su situación de salud con sus proveedores de salud o sus médicos. Y además, el impacto negativo del virus en las finanzas personales de tantas personas ha hecho difícil o incluso a veces imposible para muchos pagar la insulina de su propio bolsillo. Siguiente, por favor. Es necesario cambiar de manera urgente la atención de las personas con diabetes en nuestra región. Las personas con diabetes no pueden seguir en riesgo solo porque los gobiernos no entienden la urgencia de las personas con diabetes de tener acceso a la insulina para poder sobrevivir o que no puedan proporcionársela. Esta situación genera un costo inmenso, tanto para la salud física como mental de las personas con diabetes, sus familias, seres queridos y la sociedad en general. Siguiente, por favor. Bueno, para concluir, yo creo que la atención integral de la diabetes es verdad, tiene un costo elevado y debería ser asumida por el Estado en toda nuestra región. Probablemente este costo sea ínfimo si se compara con los costos económicos que en el futuro tendría una atención deficiente o nula de la enfermedad. Las intervenciones que ahorran costos o son costo eficientes frenan el aumento de la futura carga económica de la enfermedad y mejoran considerablemente la calidad de vida de las personas con diabetes. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Dr. Douglas. That was an excellent overview of some of the challenges with access to insulin, metformin. Esto ha sido una visión general excelente de todas las tecnologías necesarias de glucómetros, metformin y todo lo que se necesita para manejar diabetes entre las personas. Tal como dijo una persona en el chat,
diabetes no debe seguir llevando a las personas a la pobreza. Esto es parte de lo que hace la OPS para fortalecer los sistemas y ayudar a los países a tener salud universal. Es un derecho fundamental tener acceso a estos medicamentos y tecnologías. Así que gracias de nuevo, doctor Douglas, y quiero señalar el trabajo tremendo que usted hace con todos los países miembros de la región SACA de IDF para brindar atención a las personas a nivel clínico y también la respuesta de salud pública. Creo que en nuestra región estamos dichosos de tener esta red de proveedores de Sudamérica y Centroamérica. Ojalá que se pueda fortalecer la relación entre el OPS, IDF y los países. Ahora vamos a pasar al Caribe, en donde tenemos al doctor Tim Dorr, que es el presidente para América del Norte y del Caribe, y él también atiende a pacientes en su país natal de Santa Lucía. Así que, Tim, le doy la palabra para hablar de los problemas en América del Norte y el Caribe frente al diabetes. Muchas gracias, Silvana. ¿Me escuchan? Muy bien, gracias. Y sí, también podemos ver su pantalla. Muy bien, gracias. Muchas gracias por esas palabras de presentación y por la invitación. Estoy sumamente emocional por participar de este grupo y hablar del manejo de diabetes en nuestra región. Considero que es una tarea enorme que me han asignado de hablar de la región en general, pero voy a hacer todo lo posible para hablar de esta posibilidad. También estoy hablando de los desafíos que enfrentamos. Lo primero que necesito señalar es que en nuestra región de América del Norte y Caribe, ¿qué es esta región? Tenemos muchos países, aproximadamente 23 países en la región y estamos por todas partes. Tenemos países hasta Quebec de Canadá, Surinam del sur, México es el más hacia el oeste y Barbados que en el extremo este de la región. Como ustedes pueden ver, hay países anglófonos, hispanoparlantes, francófonos, así que es una muy amplia gama y que hablen holandés. Es muy difícil limitar la geografía ni los grupos étnicos, porque son tantos. Pero cada uno de estos países en diferentes niveles de desarrollo y sus gobiernos, los estados están haciendo todo lo posible en esta carrera para la atención universal en salud. Esto es lo que queremos para todo el mundo antes del año 2030. Ojalá que sea posible. Hay muchos desafíos en este camino, pero sé que hay varios países que están con este objetivo, algunos que han fortalecido su sistema nacional de salud. Hay países como Barbados, Santa Lucía, Jamaica, que están en diferentes niveles de esto. Y cuando examinamos nuestra región, los sistemas de salud son bastante distintos. Hay Estados Unidos, Santa Lucía, Jamaica, México, no sé si me entienden. Hay países que tienen un sistema nacional de salud de algún índole y hay otros países que tienen un sistema híbrido. Esto es más como Estados Unidos. Es un sistema híbrido. Y hay países que brindan atención con una combinación de sistemas privados y públicos. Algunos utilizan más privado y menos público, o al revés, un balance entre los dos. De todas maneras, quieren brindar atención a todos. El COVID causa muchos problemas, pero aún antes de la pandemia ya teníamos problemas en conseguir la atención universal en salud y voy a hablar un poquito más de esto en un momento, pero con la pandemia del COVID-19 todo se ha atrasado más, hay problemas de comunicaciones y para alcanzar las metas que queremos, los objetivos que tenemos para este año.
Así que yo quisiera hablar un poco de todos los sistemas, pero quiero darles un ejemplo de cómo son la mayoría de nuestros sistemas. Muchas tienen muchas similitudes, más similitudes que diferencias. Y voy a utilizar mi propio país de Santa Lucía como ejemplo. Por ejemplo, tenemos centros de salud o de bienestar que están en diferentes comunidades geográficas para brindar atención a estas personas. Estos centros de bienestar tienen clínicas médicas generales, clínicas especializadas que funcionan todos los días o semanalmente. Esto depende de la zona. Si hay una zona que tiene más población o menos, esto determina las horas de operación. También hay servicios de nutricionistas y otros servicios como servicios de enfermería para familias. Y el centro de bienestar es donde brindamos la mayoría de la atención primaria en salud. Hay muchas personas en el sistema público que tienen acceso a esto y la salud es magnífico y es gratis. Suena todo muy bien. Así que existen estos sistemas de atención gratuita y luego hay servicios de atención secundaria, que son los hospitales que brindan servicios a profundidad y también a servicios de alimentación y otros servicios que necesitan las personas. Ahora, dentro del sistema de salud o dentro de un centro de salud, nuestros pacientes reciben gratuitamente las pruebas de glucosa y presión arterial. Eso es para todo el mundo que está inscrito en el servicio de salud público. Hay también tamizaje de retinopatía diabético, también gratis visitas de podiatría, clínicas médicas generales, visitas con el dentista, citas de consulta con dermatólogo, clínicas de diabetes y a través de la OPS hay cursos de automanejo a que el público tiene acceso gratuitamente para saber cómo manejar su propia enfermedad. Así que también hay medicamentos antihipertensivos, insulina, glicosida, metformin, dictaglutamin. Hay varios medicamentos que también están disponibles sin costo, gratis para el público. Pero aquí los desafíos. Como he dicho, nuestro gobierno está en esa carrera para alcanzar la salud universal. Y en nuestra región, todos los países están intentando hacer lo mismo. Lo que tienen que hacer es un balance. Aquí, por el eje Y es lo que gasta el Estado y por el X lo que gastan las personas. A medida en que uno aumenta lo que gasta el Estado, se disminuye lo que pagan las personas. Pero ¿cómo puede uno tener un balance? Y uno no quiere que una persona gaste todos sus ahorros en salud y que esté en la pobreza para tener la misma carga de enfermedad. Tampoco uno quiere que el Estado esté gastando tanto de su producto bruto en salud para no tenerlo, pero sí quiere tener una población segura, cómoda y sana. El área de finanzas es bastante complejo de finanzas en salud, pero si podemos encontrar el punto de balance, yo creo que nuestros países irían mucho mejor. Más desafíos. También existe la situación de falta de cumplimiento, lo que no es nada nuevo. Para nosotros que somos médicos, entendemos que así sucede y no solamente afecta a nuestra región, sino a todos los países del mundo. Y a veces no se le puede echar la culpa totalmente al paciente. Aunque quisiera hacerlo, no lo puedo hacer
porque muchas veces esto está vinculado con la experiencia del cliente. Si no fue una buena experiencia, no va a tomar el medicamento. Si no lo entiende, no continúa. O si tiene problema, si su nivel, si usted no se siente muy cómodo con la información, no quiere seguir. Y también hay estigma social. Estamos en el Caribe. Hay tantas creencias en el Caribe acerca del origen de diabetes e hipertensión. Y por ende es difícil que los científicos y médicos convenzan al público a seguir el tratamiento. Así que es una situación difícil, pero para serles sincero, yo considero que nuestro sector público, que atiende la mayoría de los pacientes, podría examinar un poco más este aspecto. Sé que lo están intentando hacer, pero esto tiene que ser constante. Se puede intentar este año, pero también el año que viene y el año después. Tenemos una dificultad con el acceso a los medicamentos. Esto se ha mejorado a lo largo de los años, pero como he dicho antes, sí existe acceso a los medicamentos antihipertensivos y medicamento para diabetes, pero yo quisiera decir que siempre esté disponible, pero la realidad es que a veces hay problemas con adquisiciones y envíos y a veces el paciente tiene que esperar, pero sí estamos avanzando. Y la mayoría de nuestros países estamos comprando los medicamentos en conjunto, así que el abastecimiento es más constante y podemos ampliar el acceso al medicamento para tener acceso a más de los medicamentos comprobados y esto mejore el cumplimiento, los efectos secundarios y los resultados. Hay mucho más que podemos hacer, pero sí estamos en el camino. También acceso a las nuevas tecnologías e innovaciones. Esto sí es algo que queremos tener en nuestros países y hablo de modo general a los países del Caribe. Hay algunos países de la región que no tienen problema con esto. Sin embargo, hablando de la mayoría de los países, el acceso a la tecnología e innovación sí es un desafío que necesitamos resolver. Muchas de las empresas tienen esta idea de que somos los pequeños países insulares con una población muy pequeña y resulta que no es muy lucrativo para la empresa. Son empresas que quieren sacar ganancias, pero a maneras de resolver esto, sí trabajamos como una región unida, un grupo de 10 países. Esto aumenta los números y creo yo que podemos mejorar un poco el enfoque en este sentido. El apoyo del gobierno o del Estado existe, pero sí se puede mejorar. Y en esto hablo un poco de la colaboración entre los CESE o las ONG y los gobiernos. Lo que yo veo a veces es que veo las dos manos haciendo la misma cosa, pero si se unen para alcanzar la misma meta, el resultado es mejor. Así que esa es mi perspectiva. Y he dejado como último la cobertura de seguro. Esto probablemente es una de las áreas en donde podemos tener más impacto, porque si hay cobertura, esto afecta más el sector privado que el sector público, pero sí tiene la capacidad de tener un impacto grande sobre el sector público si el Estado lo toma más en serio. Aquí tengo una diapositiva y con mis gracias a mis colegas de KPMG que han hecho una comparación de los diferentes países. Lo que yo percibo aquí es una comparación entre las naciones del Caribe por población y Estados Unidos. Y esto es al examinar el grupo de riesgo, que es lo que utilizan las empresas de seguro.
para las naciones del Caribe con menos de 50 personas con seguro en Estados Unidos. En Estados Unidos, si se ve, se puede cubrir 2 millones de personas. Así que es mucho más lucrativo y tiene más sentido, pero tiene más riesgo. Cuando la población es más pequeña, el riesgo es más grande para cubrir las necesidades médicas de esa población. Si hay solamente una persona que necesita mucha atención, esto distorsiona todo y puede afectar inclusive a la empresa, inclusive causarle la bancarrota. Así que cuando tenemos estas poblaciones más grandes de 50 a 50,000 personas en 14 países, se cubren más personas. Y esto representa uno de los grupos de seguro más pequeños de Estados Unidos. Nosotros sí tenemos la capacidad, si queremos, al unirnos en grupos más grandes. Eso es lo que yo entiendo de esta diapositiva. Sin embargo, yo quisiera decir algo, una exhortación a las empresas, a las aseguradoras. Sabemos que están haciendo un esfuerzo, pero si pudieran esforzarse un poquito más, pues afectaría a tantas vidas. Y yo no quiero hablar en contra de su deseo de sacar lucro, pero siempre uno puede balancear estas cosas. Así que, en resumen, considero yo que nuestra región, y perdón, esta es mi bibliografía, pero en resumen, considero que nuestra región está en una muy buena posición en cuanto a la carrera para conseguir la cobertura universal en salud, pero no hemos llegado todavía. Pero esta carrera afecta directamente el manejo de diabetes, porque cuando no podemos brindarles a los pacientes lo que necesitan, entonces hay complicaciones y estas complicaciones y problemas y situaciones son muy costosas y necesitamos resolverlo. Así que podemos llegar allí y nuestras asociaciones han hecho un trabajo tremendo y yo quisiera aplaudirles por lo que han hecho hasta ahora y ojalá que continúe esto. Muchas gracias, doctor Dorr, por presentar esta imagen excelente de la situación en el Caribe, los puntos fuertes de tener acceso, pero los desafíos para el acceso completo para los que están en el sector privado. Me encanta lo que usted dijo, que tenemos que trabajar juntos para conseguir el acceso a los medicamentos de diabetes y mejorar la calidad de la atención. Yo solo quisiera señalar que el tema del Día Mundial de Diabetes de 2020 es la enfermería. Y ahora tenemos aquí al doctor Silvia Castiane, que está aquí y que nos recuerda que los enfermeros tienen un papel importante en el diagnóstico y tratamiento de las personas con diabetes. Y gracias, doctor Tim, y a todos los enfermeros por su excelente trabajo con los pacientes de diabetes. Y ahora tenemos un ejemplo más de Honduras. Aquí vamos a pasar a Centroamérica e invito al doctor Oscar Gómez y doctora Nubia a presentar lo que han hecho en el Instituto Nacional de Diabetes de Honduras para mejorar la calidad de atención para diabetes. Tienen la palabra, doctores. Buenos días a todos. Gracias por la participación. Realmente he escuchado con mucha atención las exposiciones que han hecho los colegas anteriormente y realmente Honduras no se aleja mucho de la realidad de cada uno de los países que han expuesto. Sin duda alguna, creo que concordamos todos los médicos y especialmente aquí en el INADI, en Honduras, nosotros estamos muy preocupados debido a que la diabetes
es una enfermedad que cada día está tomando más beligerancia, más importancia dentro de la población hondureña y asimismo de la población mundial. Y es preocupante. También comparto la preocupación con cada uno de los médicos expositores, doctor Juan José, doctor Douglas, el doctor Timoteo, de que cada vez esta enfermedad va avanzando en número a nivel mundial, pero también en el daño que le produce a la población en general, las complicaciones y el bajo estilo de vida que muchos pacientes viven al final de su fase terminal de esta enfermedad por el no control adecuado de ella. Siguiente, por favor. Estamos aquí más que todo en una investigación que se hizo en el 2015. La USAN, que es la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde trabajaron varias instituciones haciendo este estudio, la OPS, Seguro Social, nosotros, el INADE y el Hospital Escuela. En esto, pues, se podía transmitir y se dio a conocer que en el 2015, en Honduras, teníamos una población diabética de 495, un poquito de 495,000 pacientes diabéticos en el 2015, pero que en este 2020 la población iba a crecer o superar el 1,000,000 de pacientes diabéticos, del cual el 50% no estaba diagnosticado, que andaba ahí por ahí con los síntomas y signos sin ser tratado. Y cuando nuestra preocupación, cuando llega ya atención, estos pacientes ya vienen con sus complicaciones que los colegas han mencionado anteriormente. Y nos preocupa mucho más la situación de la pandemia que en este año vino a afectar a la población mundial. Con todos los colegas que han expuesto, estaremos de acuerdo que estamos esperando ahorita aquí en Honduras más de 1,000,000 de población diabética diagnosticados, tratamiento, el 50%, pero que esta pandemia ha venido, según lo que hemos analizado con los epidemiólogos, con los salubristas que tenemos aquí, no va a ser esto para el 2021, un poquito más. Consideramos que el encierro, el estrés, la malnutrición, el no control de su diabetes a los que ya están diagnosticados, el poco ejercicio, el aumento de peso, estos son los factores predisponentes de la diabetes y que van a venir a incrementar mucho más a la población diabética. Y siguiente, por favor. En cuanto a la carga económica que investigó la USAN en el año 2015-2016, tenemos que en el 2015 teníamos más o menos 2.244 millones en costos directos por atenciones, pero que en el 2020 estamos duplicando ello. Y total de la carga económica en este mismo año es del más de 2.500 millones de lempiras. Y también está habiendo la carga de mayor de 5.700 millones de lempiras. Esto hace que la diabetes en sí sea una enfermedad que necesita medicamentos muy caros, pero que aparte muchos de los pacientes llevan sus complicaciones, en las cuales inclusive algunos tienen que
amputárseles o quedan ciegos o quedan en su cama. Esto hace que también aumente más el presupuesto de lo que se gasta en el país. Siguiente, por favor. En cuanto a las acciones que nosotros, como el Instituto Nacional del Diabetes, hemos realizado, hemos trabajado y tenemos muchas ideas para seguir trabajando, para poder mejorar el servicio en calidad y calidez. En el año 2012 se trabajó y se luchó por el proyecto Honduras luchando contra la diabetes. En el 2013 se creó el INADE bajo un decreto que el Congreso y que el actual presidente, como presidente del Congreso en ese entonces, pudo crear el Instituto Nacional del Diabético, el cual tiene sus funciones precisamente en la prevención, tratamiento, diagnóstico y rehabilitación del paciente diabético. Ya se le dio una función más específica, aunque siempre los hospitales regionales y nacionales siguen atendiendo a la población, porque hasta ahorita nos encontramos solamente aquí en Tegucigalpa. Ya de hecho, este año íbamos a la segunda ciudad más importante y más poblada de Honduras, que es San Pedro Sula. Sin embargo, por la pandemia no pudimos reaperturar. La intención, tuvimos al presidente hace 2 años, y la intención, con instrucciones de él, es que se abriera un Instituto Nacional Diabético para dar una atención personalizada, con calidad y calidez al paciente. Era de abrirlo a todos los departamentos y en todos los municipios. Pero esto, sin duda alguna, no solamente Honduras, sino que todos los países a nivel mundial van a quedar bastante descapitalizados y con presupuesto corto para poder innovar y para poder mejorar en esto. Sin embargo, seguimos trabajando nosotros en ello. Aquí en el Instituto Nacional Diabético hemos trabajado hasta la fecha mejorando la atención en la calidad y calidez del paciente, contratando más especialistas, más médicos. Tenemos el proyecto que gracias a la OPS, que nos proporcionó todos los instrumentos del laboratorio. El laboratorio, antes los pacientes de aquí del instituto iban a uno de los hospitales generales que está cerca aquí a hacerse sus exámenes y a traer sus medicamentos. Siguiente, por favor. Ya lo dije. El objetivo primordial que estábamos hablando sobre el Instituto Nacional Diabético es precisamente de esto: investigación, prevención y promoción y diagnóstico, tratamiento de la diabetes mellitus, y estamos trabajando precisamente, y hemos trabajado en ellos, en mejorar la atención del paciente, y por eso, como le decía, el laboratorio ha venido a hacer muchísimo, a controlar y a darle una mejor vida al paciente diabético, porque estamos cada 3 meses haciendo los exámenes aquí y el médico puede evaluarlo más detenidamente y darle un mejor control al paciente. Siguiente, por favor. Pase el siguiente, por favor. En cuanto tenemos hasta ahorita, la anterior, tenemos hasta ahorita aproximadamente llegando a los 15,000 pacientes en este instituto solo aquí en Tegucigalpa, aparte de todos los que atienden los hospitales nacionales y regionales. Cuando empecé mi administración estábamos en 7,000, pero debido a la calidad y a la calidez que hemos prestado, a la más atención del médico especialista que requiere, le hemos dado más tiempo para poder nosotros darle mejor atención al paciente, que estuviera un poco más de tiempo con el especialista para evaluarlo. Entonces hemos hecho y contratado más especialistas para ello. Tenemos que en mujeres el 65% y hombres un 34%. Siguiente, por favor. Tenemos la siguiente.
Nosotros seguimos trabajando en algunos planes, unos proyectos que hemos tenido, como les decíamos anteriormente, la apertura del laboratorio con la ayuda de la OPS, lo pudimos inaugurar, valorado más o menos en unos 4 o 5 millones de lempiras, donde se le da una mejor atención a los pacientes. Tenemos los tamizajes que frecuentemente los hacemos en escuelas, en colegios, instituciones públicas y privadas, en los parques, que nos ayuda a llenar una encuesta y a saber cómo se encuentra el paciente, si es prediabético, o a citarlo si realmente lo encontramos con una glicemia no normal. Las charlas educativas que damos a las escuelas, colegios, para que de ahí empecemos a hacerle ver a los niños que deben de cuidarse y de que deben de implementar algunas medidas para tener una vida saludable, y la socialización de las guías que junto con Salud Pública y la OPS se pudieron preparar y se dieron a todos los centros de salud para que las pudieran practicar. Siguiente. ¿Me podría pasar la siguiente, por favor? Tenemos también que en la anterior, tenemos también que hemos hecho algunos congresos, no solamente hemos dirigido a la población en general, sino que también hemos hecho nosotros los congresos a nivel nacional de los médicos para poderlos capacitar sobre ellos. Tenemos aquí los congresos donde nosotros podemos exponer las actividades de promoción en el parque, con la OPS, con la ministra de Salud, y también hemos hecho algunas actividades en algunas áreas recreativas. Siguiente, por favor. Y también estamos proponiendo otros proyectos. Entre ellos tenemos que nosotros lo más pronto digitalizarnos el expediente clínico y ponernos en unión o en conferencia con los otros hospitales nacionales para ver qué pacientes están atendiendo ellos, y que nosotros no podemos estar multiplicando la atención en un lado y en otro. También el desarrollo de los sistemas de información en salud para la atención de diabetes y sus complicaciones, que lo está patrocinando con fondos de Dinamarca a través de la OPS. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que yo tengo. También tenemos algunos otros proyectos como estamos trabajando en ello y que aún no lo hemos presentado. Precisamente la semana pasada empezamos a trabajar que debemos nosotros tomar algunas ideas que otros países tienen para poder potencializar la prevención y la promoción, como llevar la atención familiar de casa en casa y ahí poder captar los pacientes nuevos y tratarlos, y asimismo darles control a los pacientes que ya están diagnosticados, porque muchos de ellos vienen ya complicados porque se les acaba el medicamento, porque no tienen cómo moverse para el instituto, y eso hace que puedan venir después complicados. Esto es lo que yo tengo para presentarles. Gracias por su atención. Muchas gracias, Dr. Gómez, doctora Nubia. This demonstrates what a lot Muchas gracias, doctor. Esto muestra el compromiso suyo, doctor Gómez, lo que se puede lograr a nivel nacional, mejorando la calidad de la atención para el diabetes. Eso con el laboratorio, con los congresos nacionales, con las guías. Muchas gracias. Nos hemos pasado un poco de nuestro tiempo. Les pido disculpas a todos por esta demora, pero muchas gracias por seguir acompañándonos. Sé que hemos estado mirando el tema del manejo clínico para la diabetes, pero eso no niega la importancia de la prevención primaria. Eso lo han comentado varios de ustedes en el chat. Simplemente quería traer a su atención estos nuevos documentos. Son dos. Los acabamos de publicar. Están disponibles en inglés y en español. Se acaban de publicar. Uno es el conjunto de intervenciones esenciales de la OMS contra las enfermedades no transmisibles.
Es una guía que habla de las ENTs como una forma integrada de hacer atención primaria, hablando de intervenciones primarias y también el control de diabetes y la prevención de complicaciones. Y también habla de un modelo de atención crónica. Y la segunda publicación aquí a la derecha es el módulo para diabetes del paquete de HEARTS. Ustedes saben que la diabetes va de la mano con la hipertensión. Y es importante mirar el diagnóstico, el manejo de diabetes tipo 2 en relación con las enfermedades cardiovasculares y su manejo. Esto contiene protocolos, algoritmos para el manejo de diabetes y las recomendaciones son importantes para todos los niveles de atención, especialmente para la atención primaria. No quiero alargar más la sesión, pero sí quiero agradecer a todos nuestros ponentes el que hayan compartido con nosotros su experiencia, su arduo trabajo, que hayan trabajado con la OPS para celebrar este seminario. Agradezco a todos los participantes que nos hayan acompañado. Ojalá vayan todos a nuestro sitio web para diabetes para tener acceso a nuestras guías, a nuestra información. Tenemos mucha intervención sobre la prevención primaria y sobre el manejo de diabetes. De modo que muchas gracias, gracias a todos. Y con eso terminamos la celebración del Día Mundial de la Diabetes.